Bueno, muy buenas. Como parte de las acciones por el centenario del maestro Ramiro Guerra, fundador de la danza moderna en Cuba, estamos estableciendo esta serie de paneles en la cual varias personas van a hablar sobre su aporte, sobre su legado y sobre la permanencia de lo que él creó, no solo dentro de lo que hoy conocemos como danza contemporánea de Cuba, conjunto que él fundó a principios de la Revolución, sino también como parte de su trabajo intenso con otras agrupaciones del país, como Folclórico Nacional, el Ballet de Camagüey y tantas otras. Cuando pensamos en Ramiro Guerra, estoy pensando fundamentalmente en alguien a quien valdría la pena definir como un gestor de modernidad. No quiero referirme a él solamente desde la frialdad con la cual podemos describir una biografía, sino pensar en él como uno de los agentes de cambio de lo que a partir de la segunda mitad del siglo XX en Cuba establecieron importantes artistas, intelectuales y creadores para ir sedimentando lo que hoy entendemos como una cultura cubana de la modernidad. Ocurrió sobre esa misma década ya con los primeros estrenos de algunos dramaturgos cubanos como Virgilio Piñera en 1948, ya estaba bien asentado el nombre de Wilfredo Olán en la plástica cubana, y en la música cubana nombres como Harold Gramash y otros fueron también dando pie a esa búsqueda en la cual luego se iba a insertar perfectamente la obra de Ramiro Guerra, una búsqueda asentada en la identidad del cubano, en la preocupación por llevar a escena temas y comportamientos que hasta ese momento no aparecían en las tablas cubanas y que él, gracias a su periodo de aprendizaje, tanto en Cuba como fuera de ella, logró convertir en una clave desde la cual hoy también los comprendemos. Ramiro fue ese joven que, una vez graduado de la Universidad de La Habana como abogado, decidió que su destino no iba a ser exactamente el de un bufete ni cosa por el estilo. Ya tenía en sí una interrogante hacia la danza y gracias al encuentro con distintos maestros, en particular con Nina Berchinina, se lanzó al mundo de la interpretación y poco a poco, gracias también al contacto con Martha Graham y otros maestros, pudo hacerse esa gran pregunta que algunos de los nombres que he mencionado aquí también se hicieron en algún momento desde Europa o desde Estados Unidos o de otros lugares de América Latina. ¿Quién soy y qué busco yo para identificarme en la escena? Esa pregunta la respondió de alguna manera Lidia Cabrera en París, en una exposición de arte africano, cuando descubrió que lo que ella estaba viendo era algo que tenía en su propia patria. Fue también la pregunta que se respondió Vicente Revuelta alguna vez en un diálogo con Jerzy Grotowski en Polonia, cuando éste le preguntó sobre algo relacionado con la cultura cubana que Vicente en ese instante desconocía. Y así le pasó a Ramiro Guerra cuando en los Estados Unidos vio a la compañía de Catherine Dunham y se dio cuenta de que esa reinterpretación del folclore y de los acentos de una determinada nacionalidad era lo que él necesitaba llevar a escena para encontrar un camino propio dentro de ese territorio. Y gracias a eso se empezó a forjar lo que, con la caja de resonancia que fue la Revolución Cubana, conocemos hoy como la danza moderna en Cuba. Sí, los fundadores del Ballet Nacional de Cuba, Alicia, Alberto y Fernando, ya estaban haciendo una proeza extraordinaria al convertir a este país no solo en una imagen turística, sino en la fundación de una escuela propia de ballet. Ramiro fue un paso más allá y en ese sentido hay que reconocer en su carácter esa voluntad de hacer siempre del desafío un gesto cotidiano. En particular, cuando él lanza la convocatoria para crear el conjunto de danza moderna bajo la égida de Isabel Monal desde el Teatro Nacional de Cuba, primero que nada se propone una imagen de la racialidad cubana, de nuestra identidad, al convocar y finalmente cerrar un ejército de bailarines que representan el arco del color de la piel de toda nuestra identidad. Blancos, negros y mulatos serían los hombres y las mujeres que bailarían con Ramiro Guerra y a los cuales, con un sello muy particular, con el rigor que siempre lo caracterizó, los lanzó a esa gran aventura que fue poco a poco, a través de distintas coreografías, ir creando un nuevo lenguaje. De esa primera etapa, por supuesto, hay que mencionar también el diálogo con Lorna Bursal, que fue una figura fundamental en la creación de la compañía, y luego con la maestra Elena Noriega. Ramiro siempre habló de tres grandes maestras en su vida. Primero, la rusa Nina Berchinina, también Martha Graham y Elena Noriega. Y por supuesto, a este número de mujeres hay que añadir a Lorna Bursal, quien junto a él se lanzó a defender ese nuevo lenguaje, esa nueva manera de entender lo cubano, que a través de coreografías como Mulato, como Mambí, como la Rebambaramba,
como Orfeo Antillano, poco a poco fueron realmente creando esa certeza de lo que él quería ver en escena. Primero, hay que entender que Ramiro era una persona siempre inconforme con sus hallazgos. Nunca se acomodó y los elogios que ganó con Sweet Yoruba y grandes coreografías de ese periodo no lo detuvieron en ningún momento. Y prueba de ello son las dos giras que hace el conjunto en el 61 y en el 69, ambas a Europa, y en las cuales conquista al público muy conocedor de todas estas experiencias de bailes y de culturas distintas, con lo que desde Cuba llegaba como una verdadera sorpresa. En la década del 60 están estas grandes giras que demuestran con mucha rapidez cómo el propio Ballet Nacional de Cuba o los hermanos Camejo y Pepe Carril desde el Guiñol Nacional también habían conseguido en muy breve tiempo un lenguaje muy sólido en términos de aportación artística, y el conjunto no lo iba a ser menos, gracias a ese periodo tan intenso que corre entre los primeros años de la Revolución y 1971, en los cuales Ramiro es el principal motor de la compañía. Lo que se veía en escena cada vez que Danza Nacional de Cuba iba llegando a esos escenarios era siempre una gran provocación, y fue una gran provocación la que él abrió desde el primer momento y la que también lamentablemente cerró ese periodo cuando se suspende el estreno oficial del Decálogo del Apocalipsis en 1971. Ramiro había tenido diálogos muy intensos con maestros de la danza como Maurice Béjart, y eso le había permitido ir cada vez más abriendo brechas y rompiendo las barreras que podía pensarse sobre la danza en nuestro país. Cuando estrena, por ejemplo, en el 70 Impronto Galante, es un coreógrafo que está ya en otro camino muy distinto al de Chacona y otras coreografías anteriores, a las que no negaba, pero las que llevaba a una nueva dimensión. Y el Decálogo, que fue en efecto una especie de gran desacato, le costó bastante durante un largo periodo de tiempo. ¿Qué proponía en el Decálogo? Bueno, durante el momento en el que estoy hablando, espero que puedan ver imágenes de los diseños de Eduardo Arrocha, nombre fundamental para la compañía, y fotos del ensayo general que tal vez ya den una idea de qué era o qué iba a ser el Decálogo Apocalipsis, que de haberse estrenado nos hubiera puesto en un territorio de experimentación danzaria y estética que indudablemente iba a abrir un territorio completamente insospechado. Lamentablemente no fue así, y bajo el impulso de las políticas aprobadas durante el Congreso Nacional de Educación y Cultura del 71, Ramiro pierde el liderazgo de la compañía, se aleja de ella, poco a poco van desapareciendo sus coreografías, pero como sucede con los grandes maestros, no desaparece su legado. Yo creo que el principal ánimo que hoy sigue poniendo en escena danza contemporánea de Cuba es fiel al legado de Ramiro Guerra, y por eso me alegra tanto ver que una gran compañía fundada justo al inicio de la Revolución perviva aún bajo ese gesto tan retador con el cual él siempre caracterizó a esa compañía y se caracterizó a sí mismo. En ese periodo de tiempo, Ramiro afortunadamente no deja de ser una persona que crea y que piensa, y aunque estaba confinado en su apartamento del López Serrano, empieza a escribir con mayor ahínco. Ya lo había hecho anteriormente para varias revistas, y lega un conjunto de libros que hoy por hoy son la base fundamental para entender el pensamiento sobre la danza en Cuba y más allá, puesto que lamentablemente este tipo de bibliografía no abunda, y Ramiro, sin embargo, logró a través de sus muchos títulos ir poco a poco poniendo los cimientos de algo más que el movimiento mismo en escena. Él pensó sobre la danza, pensó en la figura del danzante, del bailarín, lo conectó a distintas estéticas, a distintas formas expresivas como la pintura, como el cine, etc. Y tuvo siempre además una pregunta muy curiosa que lo caracteriza como persona y que tenía que ver con su curiosidad hacia la conducta sexual del ser humano, cosa que aparece en varias de sus coreografías, como por ejemplo incluso en la última que llegó a crear, que fue Fedra, con un conjunto muy particular de bailarines, y que también está presente en toda su bibliografía. Ramiro era una persona a la cual lo animaba el gusto por la enorme curiosidad hacia el ser humano, y eso está presente en todo lo que creó. Sus libros, sus coreografías, lo que pervive hoy en el legado de sus discípulos directos, que siguen hablando de él como si estuviera vivo, nos dan fe de un hombre que nunca detuvo ni su cuerpo ni su pensamiento. Era un hombre de carácter a veces insólito y sorprendente, era un verdadero espectáculo en sí mismo verlo hablar de algo que lo apasionaba, y creo que de todo eso se alimenta definitivamente la danza y la cultura cubana toda en el día de hoy.
Es difícil hablar de una persona como Ramiro Guerra y pensarlo no como lo conocimos, no provocando constantemente, no discutiendo constantemente y sobre todo incapaz de creerse ya dueño de una verdad absoluta. Él lo discutía todo y lo retaba todo. Y creo que ese sería el impulso fundamental con el cual Ramiro, que sobrevivió a todas estas batallas, que dejó obras importantes también para el acervo folclórico de nuestro país y dejó preguntas muy interesantes sobre lo que somos, debe ser recordado. Así pues, estamos haciendo estas acciones. Pronto tendremos, ojalá, editadas las memorias de Ramiro Guerra, que las dejó para que las leyéramos cuando él ya no estuviera entre nosotros. Y estoy seguro que desde ese libro y desde los paneles que estamos convocando por su centenario, el nombre de Ramiro va a seguir siendo ese agente de modernidad que fue cuando tenía 25 años, 30 años, 50 años y hasta el último día en que estuvo entre nosotros. Gracias, Ramiro, infinitamente por ser la persona que nos supo provocar del mejor modo.